Libro de Isaías. Hemos iniciado el estudio expositivo de este maravilloso libro profético, que tanto su mensaje, que fue dado hace 2700 años aproximadamente, tiene una relevancia maravillosa que solo Dios pudo inspirar, precisamente para la generación que iba a vivir, que somos nosotros, antes de la segunda venida del Hijo de Dios a este mundo. En Isaías, en esta tarde que vamos a estudiar en el capítulo 2, versículos del 1 al 5, nuestro tema se llama El reinado futuro de Jehová. El reinado futuro de Jehová. Dice así Isaías 2, del 1 al 5. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. El futuro es absolutamente incierto para la mayor parte de los seres humanos. Muy pocas personas tienen realmente una seguridad, una esperanza, una certeza como la tenemos los cristianos, gracias a que tenemos la Biblia acerca de en qué va a terminar el mundo que nos rodea, en qué van a terminar las sociedades, en qué va a terminar tu propia vida y mi propia vida. Gracias a Dios que en la Biblia el Espíritu Santo nos ha dejado claramente delineado y detallado el futuro, principalmente en cuanto al futuro gobierno del mundo. Hace muchos años, Dios había escogido a una pareja en el huerto del Edén para que fueran gobernados por Dios. Esta pareja, de acuerdo a la historia bíblica, se rebeló contra su Creador, y en ese momento el ser humano decidió ser autónomo. Quiso gobernarse él mismo y decidió que no necesitaba una ley superior a él, pensamientos superiores a él, sin darse cuenta que el entendimiento y sus razonamientos se habían totalmente oscurecido. Entonces, Dios nos ha dejado de una forma gradual y progresiva esta revelación en la Biblia, hasta que llegamos al tiempo del monte Sinaí, donde Dios le dio las leyes por primera vez a un grupo muy pequeño de seres humanos que Él llamó Israel. La palabra Israel significa aquellos que luchan junto a Dios. Entonces Dios decidió de todos los seres humanos escoger a un grupo pequeño de seres humanos. Pudo haber sido mexicanos, pudieron haber sido italianos o ingleses. No es porque los judíos tengan algo superior a nosotros, ni porque fueran cosa especial, simplemente fue por gracia y la soberanía de Dios que Él escogió a un pueblo para a través de ellos revelarse, a través de ellos traernos la Biblia, y a través de ellos principalmente que viniera el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces Dios les da a este pueblo Israel sus leyes y les dice: quiero que entiendan que no deben ustedes más que tener una cosa o un propósito principal en su vida: amar a Dios sobre todas las cosas. Y más adelante comienza a explicarles también: no robarás, no fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y comienza a postular lo que se conoce como la ley moral, los 10 mandamientos, para que nosotros supiésemos que existe una verdad absoluta, que existen verdades morales absolutas para todos los tiempos, para todas las edades,
para todas las personas en todos los lugares. No hay tal cosa como verdades relativas que, bueno, estas verdades se aplican al siglo XVI, estas verdades se aplican al siglo XIV, y esto es ya anticuado porque cuando venimos a la Biblia son verdades universales, que tienen como punto de referencia al mismo Creador del universo. Más adelante, este pueblo al que Dios llama comienza a conformarse como una nación. Y entonces en 1 Samuel 8, por primera vez, el pueblo que Dios había llamado para formar una nación, le dicen a Dios: no queremos que tampoco tú nos gobiernes, no queremos teocracias, queremos una monarquía. Y ahí comienza, señores políticos que nos escuchan, la primera cita en la historia de la separación entre la iglesia y el Estado. Ahí fue cuando Dios dijo: bueno, ustedes van a gobernarse, van a tener un rey, y al mismo tiempo voy a mandar profetas para que ellos se ocupen de la conciencia moral del pueblo, y los reyes o los gobernantes se ocupen de legislar leyes y de aplicar las leyes y de forzar que las personas cumplan las leyes. Ahí vino, repito, la separación entre la iglesia y el Estado. Desde los tiempos del rey Saúl, que fue el primer rey, aquí todos los martes estamos estudiando la vida de Saúl, y en 1 y 2 de Samuel, desde tiempos de Samuel hasta nuestros días, todos los gobiernos han fracasado, absolutamente todos. El ser humano ha tratado de practicar o poner a funcionar, pues vamos a meter ahora una oligarquía, ahora una monarquía, ahora el comunismo, ahora una democracia, y entre todos los gobiernos de la historia, el que más o menos ha funcionado, y también muy pobremente, han sido las democracias. ¿Qué significa la demoskratos? Significa que el pueblo gobierna. O sea, imagínense nada más dejarle al pueblo y decirle al capitán: bueno, capitán, queremos ir ahora hacia el norte. Y el capitán dice del barco, el pueblo dice, los marineros al norte, enfilémonos al norte. Esto nos habla que sin un liderazgo el pueblo perece. Sin una visión de líderes puestos por Dios, el pueblo siempre se equivoca al elegir. Y esta es la razón por la cual actualmente pues los ciudadanos de casi todas las naciones amanece y ves una fotografía colgando en la calle que dice el pirrín pirrún, y vota por él para diputado. Y dices: bueno, ¿y este de dónde salió? ¿Y esta persona qué hace? ¿Y esta persona cuál es su moral? ¿Y esta persona en qué cree? Pero todos tenemos de alguna forma, ¿verdad?, que votar, porque es una obligación ciudadana, aun cuando no conocemos profundamente a nuestros futuros gobernantes. Vemos pues que toda esta historia de los gobiernos han sido un fracaso en la historia del mundo: revueltas, golpes de Estado, gobernantes que se llevan absolutamente todo el dinero de la nación, que dejan las arcas vacías, que explotan a los ciudadanos, que utilizan el poder solamente para beneficiarse a ellos mismos. Entonces, por todos lados, ahorita hay un clamor tremendo contra la injusticia. Esta es la razón. El otro día estaba leyendo a un experto en política que decía lo siguiente: es impresionante la forma como los gobiernos en Latinoamérica se están desarrollando. Hay una especie de amenaza para la estabilidad de los gobiernos. O sea, se están comenzando a desestabilizar los gobiernos en Latinoamérica. Y él estaba atribuyendo este factor de esta desestabilidad, de estas protestas, de este regreso a la izquierda o al comunismo, como principalmente la putrefacción y la corrupción de los gobernantes. O sea, este experto en política decía: la razón por la cual el mundo ahorita está ya tan harto de tanta corrupción y de tanta manipulación de los gobernantes es que creemos que podemos regresar otra vez al antiguo régimen comunista, al antiguo régimen de la izquierda, porque el mundo ya vio que la derecha, ¿verdad?, el capitalismo no ha funcionado, y esta es la historia del mundo, un ping-pong. Vamos de un sistema al otro sistema. Se pone en práctica y no funciona. Y el problema no es ese. El problema no son los sistemas. El problema es el ser humano. Nosotros echamos a perder. Si nos dieran la mejor forma de gobierno ahorita y nosotros
tuviéramos el poder, se echaría tarde o temprano a perder. Y no solamente en los gobiernos, sino también en las iglesias. Decía el otro día un predicador, si Juan Wesley se levantara y viera lo que le pasó a la iglesia metodista, preferiría regresarse a la tumba. Entonces nos damos cuenta cómo todo con el tiempo se echa a perder. Todo lo descomponemos, todo lo deterioramos, porque el ser humano no está capacitado ni para gobernarse a sí mismo, mucho menos para gobernar a los demás. Aquí la Biblia, en esta mañana, nos presenta una imagen totalmente diferente. Nos presenta una visión maravillosa de lo que va a suceder en los próximos años aquí en este planeta. Vamos a ver en primer lugar, en Primera de Reyes, capítulo 11, que Dios, a través de todas las páginas de la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 36, Dios ha escogido a Jerusalén, a un punto geográfico, a una ciudad peculiar y especial de entre todas las naciones y capitales del mundo, para que sea en esa ciudad, para que sea en ese punto geográfico el centro de su futuro gobierno mundial. Dice 1 Reyes 11:36, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Noten ustedes que desde el momento en que Dios dice, aquí voy a poner mi nombre, aquí voy a establecer mi futuro gobierno mundial, el enemigo en ese momento se levanta y comienza a tratar de destruir, de enfocar sus baterías, sus misiles, sus cañones en contra de aquello sobre lo cual Dios tiene su mano. Y no es coincidencia, señores historiadores, que a través de toda la historia pueden ustedes investigar. No ha existido una ciudad más controvertida, más disputada, una manzana de discordia más grande que ahorita en el siglo XXI todavía continúa siendo el foco de la atención mundial. Jerusalén es disputada por las tres religiones monoteístas más grandes de toda la historia: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Se disputan la ciudad de Jerusalén. Y es precisamente la ciudad de Jerusalén lo que ocasionará, de acuerdo a Zacarías 12 y Zacarías capítulo 14, la tercera guerra mundial. Así pues, Dios siempre ha actuado de esta manera. Basta que Dios diga, mi mano está sobre un grupo de personas que se llaman la iglesia, para que el enemigo se levante y comience a iniciar la persecución sobre aquellos que estamos debajo del paraguas, los que habitan al abrigo del Altísimo, los que estamos cerca de la sombra del Omnipotente. Somos el blanco de todo ataque, de toda controversia, de toda calumnia, de toda persecución, porque todos los que quieran vivir debajo de ese paraguas vivirán protegidos. Por eso Dios nos dice, no se me salgan mis chiquilines de mi sombra, no se me salgan de mi cuidado, no te salgas de mi protección, porque si a alguien le trae ganas el enemigo, es a ti y es a mí. Esta es la razón por la cual se nos habla que estamos en una guerra espiritual. Y el diablo está buscando quién ha bajado el escudo de la fe, quién no trae el casco de la salvación, quién no está vestido con la justicia y con la verdad en su vida, quién es hipócrita, quién está viviendo una vida doble, quién es aquel que realmente dice una cosa y no hace lo que dice. Estos son el blanco de Satanás.
y se viene contra ti, se viene contra mí, contra todo lo que tiene, con todo lo que tiene. Y el propósito es matar, robar y destruir. En Segunda de Reyes, capítulo 21, volvemos otra vez a leer la misma intención divina de haber escogido a esta ciudad, porque no vamos a entender Isaías 2 hasta que entendamos el propósito divino. Dice Segunda de Reyes 21, versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Vemos pues ya claramente que Dios ha escogido la ciudad de Jerusalén, y esta es la única explicación histórica y sociológica por la cual, a través, repito, de todos los años que hemos vivido y de lo cual damos testimonio en la historia humana en este mundo, Jerusalén ha sido, es y será el blanco del ataque internacional. Y ahí va a culminar la Tercera Guerra Mundial. Regresamos a Isaías y demos estudio expositivo a este pasaje tan precioso y tan maravilloso que se encuentran aquí en estos poquitos versículos, un mar de tesoros y de piedras preciosas que vamos a tratar de desenterrar en esta mañana. Se inicia diciendo que Isaías todo esto lo vio acerca de Judá y Jerusalén. Y comenzamos en el versículo 2, donde se nos explica cuándo va a suceder esto. Acontecerá en los Asharit de los Yom, en el original hebreo. Asharit, Yom, en lo postrero de los tiempos. Muy bien. ¿Cuándo en la Biblia es o serán los últimos tiempos? Los postreros tiempos, la consumación de los siglos, el fin de los siglos. Todas estas frases que son similares y son paralelas a el mensaje divino de la culminación de la historia del tiempo de Dios. Veamos en primer lugar qué significa esta frase Acharit Yom, que se tradujo en los postreros de los tiempos. ¿Qué período de la historia se inició en los últimos días? En primer lugar, los profetas hebreos, Miqueas capítulo 4. Los profetas hebreos se refieren todos a un tiempo futuro de la historia humana que se conoce como los últimos días, los postreros tiempos, el fin del siglo. Dice Miqueas capítulo 4, versículos del 1 al 4. Acontecerá en los Acharit Yom, la misma frase, en los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, más alto que los collados, y correrán a él muchos pueblos. ¿Qué está diciendo Miqueas? Lo mismo que está diciendo Isaías en el capítulo 2. Nada más que con la diferencia que Miqueas hay como 30 o 40 años de diferencia entre el profeta Isaías. Pero él está diciendo lo mismo, que va a venir un tiempo cuando Dios establecerá su gobierno mundial. Vendrán muchas naciones diciendo, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, nos enseñará en sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará entre muchos pueblos, corregirán naciones poderosas hasta muy lejos, martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Muy bien, estos profetas hebreos comenzaron a anunciar, viene un tiempo final de la historia, viene un tiempo postrero, vienen los últimos días. Y cuando nosotros brincamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, la primera pregunta en Mateo 24
que los discípulos le hicieron a Jesucristo fue precisamente en ese afán que todos tenemos de curiosidad, lo que los antiguos profetas hebreos comenzaron a anunciar. Dice Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del sunteleia, en el griego, que se tradujo el fin del siglo. Queremos saber, dinos Jesús, danos señales. En el Antiguo Testamento había pocas señales, solamente se nos decía que ya se iban a acabar las guerras, etcétera, etcétera. Pero queremos saber nosotros, Señor Jesucristo, danos señales. Danos algunas pistas, algunas claves para que podamos saberlo y sobre todo nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, sepamos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del fin de los siglos, de los postreros días. Y Cristo a continuación, como ustedes saben, comienza a decirles: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pasaron más de 18 siglos, amados santos de Dios, hasta que en el siglo XX, siempre ha habido guerras, es verdad, pero no fue hasta 1914, cuando por primera vez en la historia se levanta nación contra nación. Y se inicia la primera conflagración internacional conocida como la Primera Guerra Mundial. Después entramos a 1939, cuando Adolfo Hitler invade Polonia y Checoslovaquia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Lo que no pasó en toda la historia humana sucedió por la tecnología, por los avances científicos, porque ahora tenemos ya aviones y tenemos armas que pueden con cirugía precisa y exacta mandar una bomba dirigida con computadora con un margen de error de 2 o 3 centímetros, etcétera, etcétera. Pero no fue más que en el siglo XX donde comenzamos a ver las señales de que nos encontramos verdaderamente en los últimos días. Vendrá nación contra nación, se levantarán reyes contra reyes, habrá pestes y hambres. Hasta el siglo XX tuvimos la peste bubónica en la Edad Media, pero no fue hasta el siglo XX cuando surgió el SIDA, el retrovirus del SIDA, del cual no hay medicina ni vacuna, y ha diezmado a millones y a millones de personas, mucho más profundamente que la peste bubónica de la Edad Media. Tenemos terremotos igual que anunció Cristo, siempre ha habido terremotos, pero nunca con la magnitud, ni la intensidad, ni la frecuencia desde 1976, de acuerdo al Instituto Sismológico de Boulder, Colorado. Hemos tenido siempre pestes y hambres, pero nunca como en el siglo XX. Parecería que en el siglo XX, el siglo donde el ser humano se levantó como ateo, porque nunca en la historia ha habido tantos ateos como en el siglo XX. Freud, para mencionarles a uno, Sigmund Freud, Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, Carlos Darwin, todos aquellos cuyas ideas permearon las universidades actuales, fueron los que se levantaron en el siglo XX por su envanecimiento de soberbia intelectual en ateos, y dice el necio: no existe Dios. Y ahora entramos al siglo XXI, donde hemos visto hacia atrás que al mismo tiempo que el siglo XX fue el siglo donde más sangre se derramó, es el siglo al mismo tiempo más sangriento de toda la historia. ¿Qué hicimos con la tecnología? ¿Qué hicimos con la fisión nuclear? ¿Qué hicimos con las computadoras? Ahorita acaba de salir una advertencia en el mundo. Si tus hijos navegan solos en Internet, están más seguros en un table dance que en la página de Internet. Más de 1 millón de depredadores sexuales existen en Internet para nuestros hijos. Están más seguros en un table dance y en un bar que navegando en Internet. Cuídense, papás, de las páginas y del Internet cuando se meten sus hijos. Cuiden ustedes porque se les pueden meter candados. No los dejen navegar solos.
Porque es un mundo de depravación, de degeneración y de inmoralidad, que penetra en los muchachos de 12, 13, 14 años y comienza a corromper su carácter, a corromper su mente, a infectarlos, a contagiarlos, para que cuando se enfrenten a la unión y al pacto más precioso y más sagrado que existe, que es el matrimonio, sea un matrimonio de un par de depravados y de un par de degenerados. Eso es lo que tiene el diablo como intención, destruir la familia, para que acaben aceptando casarse hombre con hombre y mujer con mujer, para que acaben convenciéndose en sus mentes y pierdan ya la característica, la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal. Y cuando un ser humano llega a un punto donde lo bueno para mí es malo y lo malo para mí es bueno, y esto para mí es de acuerdo a mi perspectiva, no tiene nada de malo, es como se llama en Romanos 1, mentes reprobadas, que significa en el original griego que no disciernen, que no distinguen entre el bien y entre el mal. Lo amargo les es dulce, lo dulce los es amargo. Dice en Isaías 5, ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. En Hechos capítulo 2, vamos a terminar los últimos tiempos, el Nuevo Testamento, después de que ya le preguntaron a Cristo y Cristo da algunas señales, ya los escritores del Nuevo Testamento nos dan todavía mucho más claridad para mostrarnos cuándo comenzaron los últimos tiempos y cuándo van a terminar. En Hechos 2, en el famoso discurso o sermón del apóstol Pedro, en el versículo 17, él comienza en su primer sermón a la iglesia primitiva citando las palabras de un profeta del Antiguo Testamento llamado Joel. Y dice Hechos 2:17, y en los postreros días, y aquí ya en el griego es escatos emera, que se tradujo en los últimos días o en los postreros días. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. O sea, Pedro, ¿dónde está ubicando el inicio de los postreros días? No oigo. En Pentecostés, el Espíritu Santo cae y la gente comienza a preguntarse, oye, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y entonces Pedro cita un versículo, un pasaje de Joel y dice, esto está aconteciendo, lo que está escrito, en los postreros días, bla, 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 derramaré mi espíritu, etcétera, etcétera. O sea, Pedro está ubicando el inicio de los últimos días con la venida del Espíritu Santo, con la venida de Jesucristo a nuestros tiempos. Hace 2000 años comenzó la última generación, comenzó los últimos tiempos, comenzaron los postreros días, que son los días de la iglesia. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos escatos emera, otra vez la misma frase en griego, en estos postreros días, o sea, el apóstol que escribe la carta a los hebreos vuelve a rectificar que los últimos tiempos comenzaron con la venida de los apóstoles. O sea, los apóstoles ya se consideraban que se encontraban en los postreros días. Primera de Pedro, capítulo 1, allá a la vuelta de Hebreos sigue Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinado, está hablando de Jesucristo, Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los escatos tiempos por amor de vosotros. Cristo entra y hace su aparición en el escenario mundial, en la administración y en la economía divina en los últimos tiempos. Y finalmente en Primera de Juan capítulo 2, después de Pedro, sigue segunda de Pedro y después tercera y cuarta de Pedro. Nada, ¿verdad? Nada más quería cacharlos. Primera de Juan 2, versículo 18. Pongan atención.
porque está relacionado con el anticristo. Pasado mañana es el día 6 de junio del mes 6 del año 2006. Y cada 100 años, esta fecha cae, cada 100 años la fecha cae en 666. Lo interesante de esto es que toda la gente que no cree en la Biblia y toda la gente que se burla de la Biblia, ahorita sí cree. No se imaginan cuántas personas nos han hablado de la televisión, de Radio Centro, de La Charrita del Cuadrante, de radio, de todas las estaciones de radio, para invitarnos o que les mandemos cristianos para que expliquen, por favor, cuál es la relevancia del 666 y por qué la gente está tan asustada. Oye, si no creen en la Biblia, ¿por qué están asustados? Porque en la Biblia es el único lugar y el único volumen de literatura de los billones que existen en la Biblia y en el cristianismo donde aparece el 666 como el símbolo del anticristo. Apocalipsis capítulo 13. Ahí está. Y pondrá una marca en la mano derecha y en la frente, y el que tenga sabiduría cuente el número de la bestia. Cuente el número de la bestia. O sea, el 666 es un número que se le atribuye al anticristo, con el cual marcará a la humanidad y controlará los gobiernos. Lo interesante es por qué los grupos de rock satánico usan el 666. ¿Por qué los satanistas usan el 666? ¿Por qué está relacionado el 666 con la maldad, con el anticristo? Por causa de la Biblia. Pues no, que no la creían. Digo, si la Biblia no tiene relevancia y la Biblia no es verdad, no te preocupes entonces. Hay gente que no quiere ni salir el pasado mañana, el martes, de su casa. Una señora me dice, oiga, hermanos, que a lo mejor hasta un camión me puede atropellar. Y le dije, mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Ahora, mientras el mundo anda ahí trayendo a Walter Mercado y a los brujos y a la doctora Corazón y a los que leen las cartas y el 666 y hablan los psicólogos y los antropólogos, tantas barbaridades, sabemos nosotros que el número 6 es el número del hombre. Apúntalo porque te van a bombardear en la escuela y en la oficina con esta pregunta. El número 6 es el número del hombre porque en el sexto día Dios creó al ser humano. O sea, el ser humano aparece en la Biblia con un número que es el número 6. Síganme con mucho cuidado. El número 7 es el número de Jesús. Es el número de la perfección. El ser humano brinca otro escalón y pasa al 7 y se convierte en el hombre completo. Porque solo con Jesús salimos de la imperfección. El número 6 es el número del ser humano. El número 3 es el número de la divinidad, de la Trinidad, de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, el 666 es el hombre, el número del hombre elevado a la Trinidad, al endioseamiento. Es el ser humano queriéndose hacer Dios. Por eso es el número que le pertenece al anticristo, porque anticristo significa anti, en contra de o en el lugar de Cristo. Entonces, el anticristo será el último personaje, futuro dictador mundial, que tratará de hacerse Dios. Y lo que le dijo Satanás en el huerto del Edén a Eva en Génesis 3, serán como Dios, se va a cumplir finalmente en la obra maestra del anticristo. Entonces, el 666 es el número del ser humano elevado a la deidad. Y es el número que le pertenece al anticristo. ¿Por qué los grupos de rock pintan el 666? Porque quieren ser dioses. ¿Por qué los grupos satánicos se ponen el 666 o se tatúan el 66? ¿Y por qué está asociado con la maldad? Porque no hay maldad más grande que hacerse Dios. Ustedes ya lo saben ahora. Dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Cuando Juan escribió esta carta, Juan ya consideraba el tiempo que él estaba viviendo como ¿qué? Como los últimos tiempos. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, en plural, anticristo.
Por eso han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Hay un personaje que va a ser el anticristo. Pero antes del anticristo surgieron, ¿verdad? Los césares fueron los primeros anticristos. Porque todos los césares romanos ocuparon el lugar de Dios y se mandaron a adorar como dioses. Carlomagno, Aníbal, Alejandro el Magno, Hitler, José Stalin, Mussolini, y tenemos toda la historia de todos los hombres, de todos los dictadores, de todos los falsos profetas que han fundado sectas y organizaciones ocultistas, gnósticas, masonería, etcétera, etcétera, que han tratado de decirle al mundo, tenemos una verdad oculta, gnóstica, que solamente puede ser revelada a los iluminados. Y la revelación es esta, somos dioses. Podemos nosotros gobernar el mundo, podemos traer la solución a los problemas internacionales, no necesitamos a Dios. Nosotros los economistas podemos solucionar el problema de México. Y el problema, y todos de una forma curiosa, todos se enfocan y creen y siguen creyendo que el problema es la pobreza. No. El problema es que todos amanezcamos ya iguales, que todos tengamos una distribución equitativa de las riquezas y se acabarán los problemas. Cuando la historia nos demuestra exactamente lo contrario. Cuando Carlos Marx soñó utópicamente y dijo, el problema de la sociedad es que el proletariado debe quitarle a los ricos y los ricos bajarlos de la burguesía abajo para que los de abajo suban y los de arriba bajen, fue el error visual, existencial y filosófico más grave de toda la historia. Porque cuando el proletariado tomó a los burgueses y los bajó de su lugar, los mismos que estaban abajo se comenzaron a comportar que los que estaban arriba. ¿Por qué? Porque el problema no es las clases sociales, es el pecado dentro del ser humano. Cualquier ser humano, cualquier clase social que tú pongas arriba, que le des poder, que le des dinero, que le des autoridad, se descompone y se echa a perder. Y si no, bájate a un indito del cerro, ponle una cachucha de policía y una macana. Y desconoce hasta a su mamá. Mientras el mundo, amados santos de Dios, mientras el mundo anda a tientas, es esto. La pobreza, es la falta de economía, y andan cayendo como osos gruñendo y como aves heridas, dicen Jeremías, lastimados por todos lados, mientras el mundo sigue en tinieblas y sigue creyendo que puede haber un partido, que puede haber un hombre que pueda traer la solución y pueda acabar con los problemas sociales y sigan siguiéndose con la finta. Nosotros tenemos la luz, nosotros sabemos a dónde vamos, en quién hemos creído. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la realidad de toda la vida en que estamos nosotros involucrados? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, mientras las tinieblas pasan y el lucero de la mañana brilla en nuestros corazones. Regresamos a Isaías. Y dice la Biblia que entonces en los últimos días, que ya estamos nosotros acercándonos a esta consumación, y comienza el profeta a profetizar y a anunciarnos qué sucederá. Número 1, versículo 2, Isaías 2, versículo 2. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Número 1. La palabra monte y montes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, simbolizan a los gobiernos. A los gobiernos con sus gobernantes. Vayamos a ver esta verdad en Daniel capítulo 2. En el libro de Daniel se anuncia claramente que antes de que Cristo venga, va a haber 4 naciones que fueron las 4 naciones con que se inició teológicamente lo que se conoce como el tiempo de los gentiles. Cuando Daniel fue
arrebatado de Jerusalén y llevado como exiliado a Babilonia, que es ahorita Irak. Ahí se inició en el año 606 a.C. lo que se conoce como el tiempo de los gentiles, o sea, desde los tiempos de Daniel o en el tiempo de los gentiles, Israel fue sacado de su tierra y fue llevado en cautividad. Ahí se conoce la Biblia como los tiempos de los gentiles, y desde hace 2600 años, 600 años antes de Cristo, Daniel, desde hace 2600 años hasta 1948, pasaron 2000 años, 2300 años casi, que Israel regresó a su tierra el 14 de mayo, cuando se constituyó como Estado libre, soberano e independiente. Todo ese tiempo se conoce la Biblia como el tiempo de los gentiles. Y en ese tiempo, Daniel trabajaba como uno de los más grandes asesores de un rey llamado Nabucodonosor. Y este rey tuvo una visión, que Dios le dio esa visión al rey. Y era una estatua inmensa con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro. Sigan con mucho cuidado esta explicación. El rey está loco, buscando, Dios mío, ¿qué pasa con esa estatua? Yo no entiendo. Tráiganme a los astrólogos, tráiganme a los brujos, tráiganme a todas las personas involucradas en la bola de cristal, a los que leen el café turco, a los que echan las cartas tarot. Tráiganmelos a todos. Y nadie le pudo explicar qué significaba la estatua. Y se enojó tanto el rey que dice, pues ahora que se mueran todos, una bola de mentirosos, ninguno conoce el futuro. Y entonces Daniel, cuando escucha que el rey iba a mandar matar a todos aquellos que estaban trabajando como sabios de él, le dijo al capitán del rey, dile que me dé oportunidad y yo le voy a dar la respuesta al rey. Pasaron algunos días y Dios le da a Daniel la interpretación de esta estatua, donde en esta interpretación que se encuentra en el capítulo 2 de Daniel, Dios pone en orden todos los gobiernos que existirían desde hace 2600 años hasta que Jesucristo regrese. Y le dice Daniel a el rey, sea el Dios de los siglos bendito, porque Él es el que da la sabiduría a los sabios, el entendimiento a los entendidos. Él cambia y muda las edades y los tiempos. Con Dios está la luz. Él conoce lo profundo y lo escondido, y a mí, oh rey, me ha revelado, no porque yo sea mejor que los demás, ni más inteligente que los demás, sino porque en cuanto al Dios del cielo le ha agradado revelar a vuestro rey el futuro. Y le dice Daniel a continuación, la cabeza de oro eres tú, rey Babilonia. Después vendrá otro rey inferior a ti, y de acuerdo a la historia, después de los babilonios surgieron los medos persas, que están simbolizados por el pecho y los brazos de plata. Y le dice Daniel, y después vendrá otro tercer rey inferior, con otro metal más barato, que es el bronce, que es Alejandro el Magno, cuando los griegos conquistaron a los medos y a los persas. Y le dice Daniel, y después vendrá un cuarto reino, que son las dos piernas de la estatua, que estaban simbolizadas por el hierro. Vean ustedes, oro, plata, bronce y hierro. O en otras palabras, los gobiernos iban cada día a deteriorarse más. A través de los metales, el Espíritu Santo nos revela de qué forma se iban a ir deteriorando los gobiernos y los imperios mundiales. Y le dice Dios a Daniel, en estas dos piernas de hierro es el cuarto hierro, que es Roma, fue el cuarto imperio mundial. Y después le dice Dios a Daniel, y Daniel, los pies y los dedos de la estatua estaban mezclados con hierro, o sea, iba a haber parte del imperio romano y parte de barro. El barro representa al Medio Oriente, el hierro a Europa, o al imperio antiguo romano, que fue el que gobernó en los tiempos de Jesucristo. En el versículo que vamos a leer a continuación de Daniel, dice la Biblia que cuando Cristo venga, viene como una piedra que golpea contra esa estatua y se pulveriza la cabeza, los hombros, el vientre, y se cae toda la estatua, se derrumba. Y de esa piedra se hace un grande monte sobre la tierra. O sea que Cristo nos dice que antes de que Él venga, estará gobernando Irak, Irán, Grecia y el Imperio Romano.
Y exactamente como estamos viéndolo ahorita, que se levantó en 1957 el Tratado de Roma para iniciar la unificación de Europa, y ahorita son 25 naciones, y ahorita Estados Unidos está próximo ya a derrumbarse, ¿verdad? Porque no puede permanecer Estados Unidos y tratando de establecer democracias en países que son totalmente antidemocráticos y donde hay solamente monarquías y dictaduras, y donde vemos que Europa está surgiendo como el bloque de naciones económicas, con la supremacía militar, política, etcétera, etcétera. El Medio Oriente, donde se encuentra el 62-65% del petróleo del mundo entero, necesita ser controlado por Europa para garantizar el flujo del petróleo a Europa. Entonces es lógico que vaya a haber una unificación en los próximos meses o años entre el Medio Oriente y entre Europa. Estados Unidos no podrá formar parte de esta unificación porque Estados Unidos ya está totalmente invalidado para poder ser el quinto imperio mundial. La Biblia profetizó que ni Rusia, ni el comunismo, ni el fascismo, ni José Stalin, ni nadie iba a ocupar el poder mundial antes que viniera Cristo, sino que sería un bloque de naciones de Europa y del Medio Oriente. Todo está perfectamente bien ordenado en la palabra de Dios, de la A a la Z, para que el que tenga hambre de estudiar, y para que el que tenga hambre de saber, y para aquel que no quiera caminar en la calle con inseguridad, y mañana qué va a pasar, y pasado mañana qué va a pasar, y por quién voy a votar, y qué va a suceder con nosotros, etcétera, etcétera, para que no andes de doctrina en doctrina, ni de viento llevado como los barcos sin veleta, para que te establezcas en la palabra, para que hagas firme tu vocación y elección, y tomes a Dios en serio. Porque Él quiere darnos esa seguridad. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Para que no nos sorprenda aquel día como ladrón. Somos la luz. Y entonces dice en Daniel 2, versículo 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. O sea que cuando Cristo venga, estos imperios que surgieron hace más de 20 siglos, más de 2000 años, en la historia volverán a tener su existencia en la venida de Jesucristo. Por eso en el Medio Oriente, Irak va a volver a levantarse porque se va a convertir en el centro del comercio mundial, de acuerdo a Apocalipsis 18. Irán, que ahorita están todas las naciones tratando a este presidente de convencerlo de que no fabrique el uranio 235 para fabricar la bomba atómica, y que se está ahorita creando una tensión tremenda en el Medio Oriente. Ese Irán que ahorita está en las páginas de los periódicos, ese Irak que surgió otra vez en las noticias desde 1993, la guerra del Golfo Pérsico, Europa que está surgiendo ahorita, todas las naciones, damas y caballeros, historiadores que me escuchan, que la Biblia profetizó hace más de 2500 años que ocuparían la preeminencia en el último escenario mundial, son las naciones donde está enfocada las noticias y los encabezados periodísticos en el siglo XXI. Para que le digas a tu maestro, ¿verdad?, que dice, la Biblia fue hecha por hombres. Si fuera hecha por hombres, nadie más que Dios conoce el futuro. Y las profecías cumplidas son una de las evidencias más grandes de que este libro no fue inventado ni fue hecho, como el Evangelio de Tadeo, el de Juan Diego, el de Judas, el de María Magdalena, fue hecho inspirado por hombres, por apóstoles, por profetas calificados y ungidos por el Dios creador del universo. Entonces el bronce, la plata y el oro cocido fueron como tamo en las eras del viento, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó la tierra. Este es el sueño y la interpretación, diremos en presencia del rey, dijo Daniel. Vemos pues que los montes son el símbolo del gobierno. Regresamos a Isaías. Cuando Isaías dice, acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Significa, confirmado, ¿qué significa? Que se firmó antes. Por eso, confirmar es algo que antes ya estaba afirmado, pero se tiene que reestablecer. Dios desde el principio dijo Jerusalén, y ha venido ataques. El mundo parece que está viendo la maldad crecer cada vez más, pero los planes de Dios no van a ser cambiados.
Él no mudará las palabras que salieron de su boca. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Y Jerusalén será el centro geográfico del futuro gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Será confirmado. Será confirmado como cabeza de los montes. O sea que cuando Cristo venga, va a haber solamente un gobierno mundial. Pero la Biblia nos revela, no nos va a dar tiempo a cubrir todo, la próxima conferencia lo haremos. La Biblia nos revela que al mismo tiempo van a continuar existiendo en este mundo otros gobiernos, otras naciones y otros pueblos étnicos. Al mismo tiempo que en Jerusalén, porque vamos a ir y vamos a traer y les vamos a decir, vengan, vamos al monte de la casa de Jehová, porque Él nos enseñará sus sendas y sus caminos. Vamos a ir por muchos lados, porque después de la Tercera Guerra Mundial, santos de Dios, la tercera parte de la tierra, de acuerdo a la Biblia, va a sobrevivir. Y los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial, nosotros ya fuimos arrebatados y bajamos con Cristo para culminar la Tercera Guerra Mundial, pero aquí abajo en la tierra va a haber mucha gente viva cuando Cristo regrese a establecer su reino, su monte en Sion, en Jerusalén. Y nosotros vamos a ir a traer a toda esa gente que estaban allá con sus gallinitas allá en la costa chica de Guerrero, ¿verdad? En Oaxaca, en Iquilapa, allá en Atenco, ¿verdad? Allá por todos lados. Vengan y vámonos todos a Jerusalén, porque allá es donde vamos a aprender a vivir. La palabra que dice, vengan y subamos, versículo 3, y nos enseñará sus caminos, significa que Dios nos va a enseñar cómo vivir, por qué vivir, a dónde vivir y de qué forma vivir. Y precisamente sin Dios el mundo se encuentra sin saber actualmente cómo vivir. La gente no sabe cómo vivir. Todos se han ido con la finta. Aquí se trata de hacer lana, de hacer plata. ¿No es verdad? Voy a la universidad para tener una buena carrera y hacer lana. La gente se ha ido con la finta y cree que vivir es algún día ser famoso, algún día ser popular, ocupar una posición, tener un puesto prestigioso, llegar a ser político, llegar a hacer todas esas cosas. Y nada de eso está mal. Lo que está mal es que convirtamos estos ideales en el centro y el principal propósito de nuestra existencia. Porque entonces ahí, cuando lleguemos a ese ideal y seas famoso y tengas posición y tengas autoridad y seas presidente de la República, ahí en ese ambiente te vas a descomponer. Te vas a echar a perder. Porque no fuimos creados para que la gente nos aplaudiera demasiado, ni para que nos diera la gloria a nosotros, ni para que fuéramos como dioses seguidos y como artistas de cine, etcétera, etcétera, porque solo a alguien le pertenece la gloria, la honra, la posición, la autoridad y la majestad por los siglos de los siglos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra, que siempre nos saca de las tinieblas a la luz y nos muestra, Señor, cómo hemos de vivir. La esperanza que en nuestros corazones debe de existir, porque tú, Señor, ya no retardas tu venida. Tu palabra dice que no debemos ignorar, que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, sin mancha
e irreprensibles en paz. Y el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles, porque fieles son y verdaderas estas palabras. En este momento tal vez haya personas que nos están observando, tal vez por la televisión o tal vez en alguna sala, en alguna cárcel, en algún bar, en algún lobby de algún hotel. Y yo te invito, donde quiera que tú estés, a través de la televisión, que vengas a Cristo y le entregues tu vida antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para poder arreglar mi vida con Dios? Para poder de una vez por todas vivir con esa seguridad de que yo sé en quién he creído y que Él es fiel, el que nos prometió para resucitarnos de los muertos e invitarnos a reinar con Él en este nuevo mundo donde ya no habrá injusticias, ni persecuciones, ni corrupción, ni ninguna otra cosa, porque todas las cosas serán hechas nuevas. La Biblia dice: arrepiéntete de tus pecados. Arrepentíos, porque si no igualmente pereceréis todos. En segundo lugar, invita a Cristo a tu corazón como tu Salvador y dile: Señor, creo que en la cruz moriste hace 2000 años y diste tu sangre preciosa para lavarme y perdonarme de mis pecados. Te pido que me llenes en este momento del Espíritu Santo, que me bautices en este momento con el Espíritu Santo, colocándome en tu cuerpo, haciéndome parte de tus huesos y de tu carne, dándome la vida eterna y la herencia como tu hijo, como tu hija, que tengo en este momento por la fe en la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ser mi Señor y mi Salvador, y porque ahora entiendo que todo tiene un sentido en la vida y que debo de vivir cerca de ti para no vivir desamparado, confundida, angustiado, con estrés, incierto de qué va a suceder, porque aquí tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén.